¿Crees que sabes quién tiene el poder en una habitación? El hombre con el arma, el hombre con el dinero, el hombre que hace desaparecer a la gente con una llamada telefónica. Roman Curara era ese hombre. 1,80 m de amenaza a medida que gobernaba su finca como un señor feudal. Su palabra era ley, su ira era muerte, y la tranquila criada que le rellenaba el whisky. Ella no era nada, una sombra, una sirvienta tan insignificante para él que olvidaba su nombre a mitad de frase. Humillaba a Ruby Rain porque podía, porque en su mundo había lobos y ovejas, y ella era claramente una de estas últimas. Se equivocaba. El cártel de hierro entró en acción a las 8:47 p.m., un ataque decapitador diseñado para borrar a Roman Curara de la existencia. Explosivos en la puerta, francotiradores en los árboles, equipos de asalto moviéndose por sus jardines como una plaga. Su fortaleza se convirtió en una trampa mortal en 90 segundos. Roman se tiró al suelo cuando las ventanas explotaron hacia adentro. La cabeza de su guardaespaldas se echó hacia atrás, salpicando de rojo el antiguo papel pintado. El gran mafioso, reducido a un animal aterrorizado que se arrastraba detrás de los muebles, se dio cuenta de que estaba a punto de morir en su propia casa. Fue entonces cuando la criada lo agarró. Su agarre era de hierro. Sus movimientos estaban entrenados para el combate. Arrastró su cuerpo de 90 kilos hasta ponerlo a cubierto como si no pesara nada. Luego procedió a realizar una cirugía de trauma a su guardia moribundo con las manos que esa mañana habían fregado los inodoros. El Black Hawk apareció como un ángel vengador, pero no para él. Cuando los soldados de élite irrumpieron en su casa, pasaron junto a Roman como si no existiera. Formaron un perímetro alrededor de la mujer empapada de sangre que estaba arrodillada en el suelo de la cocina. Y cuando ella se puso de pie, cuando dio órdenes con una voz que hizo que los asesinos entrenados prestaran atención, Roman Curara finalmente lo entendió. La persona más peligrosa de su casa había estado limpiándola. Esta es la historia de la comandante Ruby Rain, el espectro, el arma que se esconde a plena vista y el jefe de la mafia que descubrió demasiado tarde que los sirvientes lo ven todo. El día de Ruby Rain comenzó como siempre, de rodillas. El pasillo del ala este se extendía ante ella como una promesa de eternidad. 60 metros de mármol, Curara importado que exigía la perfección. En la primera semana había aprendido que Roman no toleraba las rayas. La había obligado a volver a limpiar todo el pasillo porque había visto una sola mancha de agua mientras ella trabajaba durante 3 horas. Y le había comentado que incluso las tareas más sencillas parecían estar fuera del alcance de personas como ella. Personas como ella. Lo decía a menudo con ese particular rizo de sus labios. El cepillo de fregar se movía en círculos constantes. El sonido de las cerdas contra la piedra creaba un ritmo que se había convertido en meditación, invisible. Eso era lo que ella necesitaba ser. La criada que llegaba antes de que la familia se despertara, que desaparecía en los umbrales cuando se acercaban pasos, que solo existía como prueba del trabajo realizado, las flores perfectamente dispuestas, los cristales impecables, la ausencia de polvo. Oyó a Roman antes de verlo, sus zapatos de cuero italiano repiqueteando contra el mármol que ella había acabado de limpiar 1 hora antes. Ruby se apartó sin levantar la vista, haciéndose más pequeña, creando espacio para que él pasara sin reconocer su existencia. Él se detuvo. «Te has dejado una mancha». Su voz transmitía la crueldad indolente de un hombre al que nunca se le había llevado la contraria. Allí, junto a la ventana. Ruby miró hacia donde él señalaba. El mármol brillaba impecablemente. Ambos lo sabían. «Sí, señor. Lo arreglaré inmediatamente». «¿Lo hará?» «Esta noche tengo invitados importantes. No puedo permitir que piensen que empleo a gente incompetente». Hizo una pausa y ella pudo sentir su mirada sobre su cabeza inclinada. «Aunque supongo que los mendigos no pueden elegir. Las mujeres como tú deberían estar agradecidas por cualquier trabajo». «Sí, señor. Gracias, señor». Las palabras sabían a ceniza, pero la mantenían invisible. Eso era lo único que importaba. Roman siguió adelante, olvidándose ya de ella, y Ruby volvió a fregar el mármol que no necesitaba fregarse. Al caer la tarde, la mansión se había transformado en un escenario de poder. El comedor brillaba con la luz de las velas y los cristales. La mesa estaba puesta para 12 comensales con una vajilla que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Ruby se movía entre los preparativos como un fantasma,
colocando los cubiertos con precisión matemática, asegurándose de que todas las copas de vino reflejaran la luz en el ángulo perfecto. Los invitados llegaron en un desfile de trajes caros y sonrisas peligrosas. Ella reconoció a algunos de ellos por las sesiones informativas que había memorizado en otra vida. Un magnate naviero vinculado a traficantes de armas de Europa del Este. Un concejal que había hecho desaparecer 3 investigaciones por corrupción. El propietario de un casino cuyas propiedades blanqueaban dinero para 6 organizaciones diferentes. Le entregaron sus abrigos sin mirarla a la cara, y sus conversaciones fluían a su alrededor como si fuera un mueble. «¡Vino!», ordenó Roman mientras se acomodaban en sus asientos, y Ruby se movió para obedecer. Sirvió de izquierda a derecha, manteniendo la mirada baja, con movimientos eficientes y discretos. Las conversaciones la inundaban en fragmentos. El envío de Adesa llega el jueves. El juez se ha convencido de reconsiderar. Nuestros amigos en Bogotá solicitan un seguro adicional. Las manos de Ruby permanecieron firmes mientras llenaba cada copa. Había aprendido a pasar información en estas cenas, extrayendo información de las jactancias y las quejas. Pero esta noche era diferente. Había tensión en la sala, un trasfondo de nerviosismo bajo la habitual arrogancia. «Más pan». Uno de los invitados le espetó, sin molestarse en decir «por favor» o «gracias». Ruby lo trajo inmediatamente, colocando la cesta a su lado, con servilismo ensayado. «Sigo diciendo que esos mocosos se están pasando de la raya», dijo el concejal, cortando su filete. «Están moviendo producto por territorios que no son suyos. Que lo intenten». La voz de Roman transmitía absoluta confianza. «Esta finca es una fortaleza. Tengo 20 hombres armados en el recinto. Los rusos saben que no deben desafiarme directamente». Ruby rellenó los vasos de agua, invisible e ignorada, mientras Roman describía sus medidas de seguridad con detalle. Siempre hacía eso, tratando a los sirvientes como si fueran sordos o demasiado estúpidos para entender. En 18 meses, ella lo había visto discutir asesinatos, sobornos y operaciones de tráfico, mientras ella recogía los platos y servía el vino. «Te preocupas demasiado, Antonio», Roman continuó, gesticulando con el tenedor. «Los únicos que deberían temerme son aquellos lo suficientemente tontos como para mostrarme falta de respeto». Miró a Ruby cuando ella se acercó a su vaso vacío. «Ah, como las criadas perezosas que ni siquiera saben limpiar el suelo correctamente». La mesa se rió, un coro de risas aduladoras. Ruby mantuvo el rostro impasible y la mano firme mientras le servía el vino. «Sí, señor», murmuró, y volvió a hacerse invisible. Recogió el primer plato, trajo el segundo, rellenó las copas y se retiró a la cocina cuando le dieron permiso. A través de la puerta batiente, aún podía oírlos. Hombres poderosos haciendo planes, dividiendo territorios, hablando de muerte y dinero con la misma indiferencia. Ninguno de ellos sabía que la mujer que les servía la cena había dirigido operaciones en 7 países, que había coordinado ataques que derrocaron regímenes, que cada palabra que pronunciaban estaba siendo memorizada, catalogada y preparada para el aparato de inteligencia que acabaría desmantelando todo lo que habían construido. Veían a una criada, tímida, servil, inolvidable. No tenían ni idea de que estaban siendo perseguidos. Ruby lavaba los platos en la cocina, con las manos sumergidas en agua caliente, mientras su mente trazaba rutas de salida, contaba los guardias de Roman y calculaba tiempos de respuesta. La información era buena esa noche. Confirmación del envío de Odessa, nombres de funcionarios comprometidos, detalles sobre disputas territoriales. Pero algo más la inquietaba. El nerviosismo en la sala, la forma en que el jefe de seguridad de Roman no dejaba de mirar su teléfono, la corriente subyacente de miedo enmascarada por la bravuconería. Afuera, un trueno lejano retumbó en los terrenos de la finca. O tal vez no era un trueno en absoluto. La alarma comenzó como un pulso bajo, casi musical, un sonido diseñado no para asustar a los invitados, sino para alertar al equipo de seguridad. La mano de Roman se detuvo a mitad de camino hacia su copa de vino, y sus ojos se dirigieron hacia el pasillo donde su jefe de seguridad había desaparecido minutos antes. «Probablemente solo sea una avería», dijo, pero su voz había perdido su arrogancia habitual. «Queridos, activadlos constantemente». Ruby ya se dirigía hacia la cocina. Sus instintos le gritaban advertencias que su papel no podía reconocer. Había contado los segundos desde la última comprobación del perímetro.
Llevaban 43 segundos de retraso. En una operación profesional, eso significaba que los guardias exteriores ya habían sido neutralizados. Las conversaciones en el comedor se habían interrumpido en un silencio incómodo cuando la segunda alarma se unió a la primera. Esta era más aguda, más urgente. El magnate naviero se apartó de la mesa y su mano se deslizó hacia su chaqueta. El rostro del concejal se había puesto pálido. Roman comenzó uno de ellos. La ventana explotó cuando el cristal estalló hacia adentro en una onda cristalina, impulsada por una bala de 7,62 mm que había sido disparada desde algún lugar en la oscuridad más allá de los terrenos de la finca. La bala alcanzó al guardaespaldas de Roman, el que estaba de pie junto a la puerta, en el centro del pecho. Su chaleco antibalas podría haber detenido una pistola, pero se trataba de una bala de rifle que viajaba a 2.800 pies por segundo. Atravesó el Kevlar y los huesos y salió en una lluvia de sangre que pintó el tapiz renacentista que había detrás de él. Murió antes de caer sobre el mármol. El segundo disparo llegó una fracción de segundo después, destrozando la antigua lámpara de araña. 136 kilómetros de cristal de Murano y bronce dorado se estrellaron contra la mesa del comedor, esparciendo fragmentos de cristal y apagando las velas. La oscuridad se apoderó de la sala. Solo se veía el parpadeo de pequeñas llamas, donde las velas habían rodado sobre la alfombra persa. Roman se quedó paralizado, con el cerebro luchando por procesar la transición del poder absoluto al peligro mortal. A su alrededor, sus invitados se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz. Algunos se escondieron debajo de la mesa, otros corrieron hacia las puertas. Alguien gritaba. El cristal crujía bajo los zapatos caros. Ruby se movió. Recorrió los 4,5 metros que separaban la puerta de la cocina de la silla de Roman. En menos de 2 segundos, con el cuerpo agachado, calculó su trayectoria para usar los muebles volcados como cobertura. Una criada no debería moverse así. Una sirvienta no debería tener la conciencia espacial para trazar un mapa de los puntos de cobertura de una habitación, ni la capacidad física para acelerar desde la quietud hasta la velocidad máxima de combate. Pero Ruby Rain no había sido sirvienta durante mucho tiempo antes de convertirse en una. Golpeó a Roman a la altura de la cintura, con el hombro clavándose en sus costillas con suficiente fuerza como para tirarlo del lado de la silla. Cayeron juntos, Ruby controlando la caída, girando para aterrizar en el fondo, y los 90 kilogramos de Roman no la aplastaron contra el suelo. El tercer disparo impactó en la silla en la que había estado sentado. La bala atravesó la caoba y el cuero antes de incrustarse en la pared. «Quédate abajo». La voz de Ruby atravesó el caos con un tono de mando. Inmediatamente se arrepintió. La suavizó, añadiendo miedo para enmascarar la evaluación táctica. «Por favor, señor, no se mueva». Roman jadeaba debajo de ella, su mente tratando de asimilar lo que acababa de pasar. La dócil camarera que le había servido el vino acababa de moverse con los reflejos de una operadora entrenada y le había salvado la vida con una entrada que sugería experiencia en combate. ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? El cuarto y quinto disparos llegaron casi simultáneamente, atravesando la habitación en un patrón diseñado para suprimir el movimiento. Trabajo profesional, precisión militar. La mente de Ruby catalogó el ángulo, el tiempo entre disparos, la destrucción deliberada de la iluminación de la habitación. No se trataba de un golpe de la mafia, era un asalto táctico por parte de gente que ya había hecho esto antes. Afuera, estalló el fuego de armas automáticas. El característico traqueteo de los rifles AK fue respondido por los disparos más pesados de los guardias de Roman, excepto que Ruby podía contar las armas defensoras por sus firmas sonoras. 3, tal vez 4. Roman había afirmado tener 20 guardias en la propiedad. El resto ya estaban muertos. «Tenemos que movernos», dijo Ruby, manteniendo la voz temblorosa de sirvienta, incluso mientras sus ojos escaneaban la habitación en busca de salidas. «La cocina. Podemos llegar a la habitación del pánico a través de la cocina». «¿Quién eres tú?» La mano de Roman había encontrado su muñeca en la oscuridad, agarrándola con tanta fuerza que le dolía. No era el agarre de un hombre en estado de shock, sino de un depredador cuyos instintos se estaban activando. «Te moviste antes del disparo». «¿Cómo lo sabías?» Otra explosión, esta más cercana. La puerta principal, a juzgar por el sonido, cargas explosivas. Los atacantes entraban con fuerza y rapidez,
abrumando las defensas de Roman con pura violencia y tácticas superiores. Ruby lo miró a los ojos a la luz parpadeante del fuego, sabiendo que su tapadera ya se estaba resquebrajando, calculando cuánta verdad lo mantendría cooperativo. Solía salir con un soldado. Él me enseñó cosas. Por favor, señor Carrara, tenemos que movernos ahora. Era una mentira débil, apenas creíble, pero los instintos de supervivencia de Roman se impusieron a sus sospechas. Le soltó la muñeca y comenzó a levantarse. Manténgase agachado, ordenó Ruby, y luego se contuvo. Por favor, señor, los tiradores aún pueden ver el movimiento. Se arrastraron hacia la cocina a través de cristales rotos y vino derramado, atravesando un comedor que había pasado de ser una muestra de riqueza a convertirse en una zona de muerte. Detrás de ellos, uno de los invitados de Roman sollozaba, atrapado bajo una parte de la lámpara de araña caída. Otro yacía inmóvil cerca de la puerta, aunque Ruby no sabía si le habían disparado o simplemente se estaba escondiendo. Los disparos en el exterior se intensificaban y se acercaban. Ruby podía oír gritos en ruso, órdenes de asalto coordinadas que confirmaban su peor pronóstico. El cártel de hierro no había venido solo a enviar un mensaje. Habían venido a borrar a Roman Curara de la faz de la tierra, y Ruby se encontraba atrapada en medio de una zona de guerra con su equipo de rescate aún a 3 minutos de distancia. Se suponía que la cocina era segura. Roman la había diseñado así. Paredes reforzadas, una única entrada que se podía defender, persianas de acero que podían sellar las ventanas. Pero la seguridad era una ilusión cuando la mitad de tu equipo de seguridad se desangraba en los jardines y la otra mitad se retiraba hacia la casa principal en un pánico desorganizado. Ruby podía oírlo todo a través de la puerta exterior de la cocina. Los gritos, los disparos, los sonidos húmedos y carnosos de las balas al encontrar la carne. Roman se apretó contra la pared junto al frigorífico industrial, con su traje a medida rasgado y polvoriento, el rostro enrojecido por una combinación de rabia y miedo que probablemente no le había invadido en 20 años. «Oh, ¿dónde está Marco? ¿Dónde está mi seguridad?» Ruby se acercó a la ventana, manteniéndose agachada, inclinando la vista para ver los terrenos sin exponerse. Lo que vio confirmó lo que sus oídos ya le habían dicho. 3 de los guardias de Roman estaban retirándose luchando hacia la casa, pero estaban en inferioridad numérica y táctica. Los atacantes se movían en equipos de fuego, proporcionando cobertura, avanzando con precisión milimétrica. No eran soldados de la mafia, sino contratistas militares, tal vez ex-Spetsnaz, y estaban a 30 segundos de la puerta de la cocina. «Vienen», dijo Ruby en voz baja. Su mano se movió hacia el desgarro de su uniforme, donde la tela se había roto durante el placaje, y tiró de él, ampliando la abertura lateral para permitir que sus piernas tuvieran un rango de movimiento completo. El cálculo práctico de alguien que sabía que podría necesitar luchar o correr. «¿O qué estás haciendo?» Roman la miró como si hubiera perdido la cabeza. Ruby lo ignoró y buscó con la vista algo útil en la cocina. Aún faltaban 2 minutos para su rescate. Había sentido la vibración de la alerta codificada en el monitor de actividad oculto bajo la manga. 2 minutos podían ser como 2 horas cuando unos asesinos profesionales estaban irrumpiendo en tu perímetro. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Marco entró tambaleándose. El jefe de seguridad de Roman, con el brazo izquierdo colgando inútilmente y la camisa empapada de sangre. Detrás de él, uno de los guardias más jóvenes, Tommy, que siempre había sido educado con Ruby y le había hablado de la quincia de su hija, medio cayó, medio gateó hasta el umbral. Tommy no iba a ver otra quincia. La bala le había alcanzado en el abdomen y la cantidad de sangre que se extendía por las baldosas indicaba que la herida era catastrófica. «¡Cerradlo todo!», gritó Marco, cerrando la puerta de un portazo y echando el cerrojo, como si una cerradura pudiera detener lo que se avecinaba. «Jefe, tenemos que llevarle a la habitación del pánico. Necesitamos». Vio a Ruby y se detuvo. Su evaluación profesional se fijó en el uniforme rasgado y en la forma en que ella estaba de pie, equilibrada, preparada, completamente diferente a la tímida criada que había visto todos los días durante 18 meses. La ventana explotó hacia adentro. Los cristales salpicaron la cocina cuando una granada de fragmentación rebotó en la isla central y se deslizó hacia la despensa. El cuerpo de Ruby se movió antes de que su mente terminara de procesar. Agarró la granada en pleno vuelo,
con las manos que la encontraron como si lo hubiera hecho 1000 veces, y la lanzó de vuelta a través de la ventana rota con un movimiento fluido. La explosión exterior iluminó la cocina con un breve resplandor naranja infernal. «Dios mío», susurró Marco. Ruby ya se estaba moviendo hacia Tommy, arrodillándose a su lado. «Necesito toallas limpias y el botiquín de primeros auxilios que está debajo del fregadero. No tenemos tiempo para...», Marco comenzó a decir. «Consíguelas ahora». La orden salió con toda la fuerza de su voz real, la que había ordenado a los hombres entrar en combate, y el cuerpo de Marco respondió a la autoridad antes de que su cerebro se diera cuenta. Él se movió, pero Ruby ya había cambiado de enfoque, con la mirada fija en la Glock 19 que Tommy llevaba en su funda táctica. Él ya no la necesitaba. Su respiración era superficial y rápida, y sus ojos comenzaban a vidriarse. Ella alcanzó el arma con la mano derecha mientras presionaba con la izquierda su abdomen, aplicando una presión que sabía que no lo salvaría, pero que podría darle unos minutos más. «Lo siento», le susurró a Tommy, y lo decía en serio. Luego sacó la Glock, levantó el arma con ambas manos, moviéndose por pura memoria muscular, con los pulgares alineados a lo largo del armazón y la mira perfecta a pesar del caos. Hizo una comprobación rápida, confirmando que había una bala en la recámara, y luego dejó caer el cargador para verificar la carga. 15 balas Federal AHST. Encajó el cargador y accionó la corredera con un movimiento tan practicado que era hermoso. El silencio en la cocina era absoluto. Roman la miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza. Marco se había quedado paralizado a medio camino del fregadero, olvidándose del botiquín de primeros auxilios. Incluso Tommy, moribundo en el suelo, había centrado su atención, cada vez más débil, en la criada que se movía como una operadora. «¿Quién eres?». La voz de Roman era ahora tranquila, peligrosa. El miedo se había desvanecido, dejando solo la inteligencia depredadora que había construido su imperio. Ruby no respondió. Estaba contando. La granada que había lanzado les había dado unos 20 segundos. Los atacantes se reagruparían, reevaluarían la situación y volverían con más fuerza. Utilizarían la entrada lateral, probablemente la derribarían con cargas huecas, ya que las ventanas habían demostrado ser vulnerables. Su equipo de rescate tardaría 90 segundos en llegar. Tenía que mantener a Roman con vida durante 90 segundos. La puerta lateral se abolló hacia adentro con un chirrido metálico cuando detonó la carga explosiva. 2 hombres con equipo táctico entraron con sus rifles en alto, las miras láser trazando líneas rojas a través del humo y el polvo. Ruby disparó 2 veces al primero, le dio en el pecho y luego una vez más cuando cayó. El segundo hombre estaba apuntando con su rifle hacia ella cuando le disparó 2 veces en el triángulo de su cara, visible entre el casco y el chaleco. Ambos hombres cayeron como marionetas a las que les han cortado los hilos. La corredera de la Glock se bloqueó vacía. Ruby ejecutó una recarga táctica sin pensar, expulsando el cargador vacío y colocando uno nuevo del cinturón del guardia muerto en menos de 2 segundos. No enfundó el arma. Se quedó allí de pie, con su uniforme de sirvienta rasgado y el delantal salpicado de sangre, una Glock 19 en la mano, lista para la acción, y 2 cadáveres enfriándose a sus pies. Roman Curara, el hombre que controlaba la mitad de las empresas criminales del Estado, que había construido un imperio basado en la violencia y el miedo, que la había humillado durante 18 meses, finalmente lo entendió. La persona más peligrosa de su casa había estado limpiándola todo este tiempo. Afuera, el sonido de los rotores de un helicóptero comenzó a atravesar la noche. Si todavía estás escuchando y aún no te has suscrito o te estás perdiendo muchas cosas, pulsa ahora mismo el botón de suscribirse y dale a me gusta a este video. Gracias por hacerlo, amigo mío. El sonido del helicóptero se acercaba, pero no era la caballería que Ruby esperaba. La firma del rotor era incorrecta. Era un helicóptero civil, probablemente el de los atacantes. Su equipo llegaría en helicópteros militares Black Hawk, y aún faltaban 60 segundos, según el pulso que sentía en su muñeca. 60 segundos eran una eternidad cuando estabas atrapado en una cocina con cadáveres apilándose. «Marco, aléjate de esa ventana». La orden de Ruby llegó medio segundo antes de que comenzara el fuego de cobertura. Las balas perforaban las persianas de acero con un patrón rítmico diseñado para mantener las cabezas agachadas.
Marco se tiró al suelo y Ruby pudo ver que la mancha de sangre que se extendía por su lado izquierdo había crecido considerablemente. La herida en el brazo que había catalogado inicialmente no era su única lesión. «Jefa», jadeó Marco con la mano buena presionando contra las costillas. «Jefa, tengo que sacarla de aquí. No vas a llevar a nadie a ninguna parte». Ruby se acercó a él agachándose, con la Glock todavía en la mano derecha y sin apartar la vista de los múltiples puntos de entrada que los atacantes podían aprovechar. «Roman, necesito que cubras esa puerta. Si entra alguien que no sea yo, dispárale». Sacó la Glock 17 de la funda de la cadera de Marco y se la puso en las manos a Roman. Él la cogió automáticamente, con la mente aún tratando de procesar el cambio radical en su realidad. La criada le estaba dando órdenes. La criada acababa de matar a 2 hombres con la precisión de una profesional. La criada se movía por su cocina como si fuera suya. «Ahora no recibo órdenes tuyas». Ruby lo interrumpió, ya concentrada en Marco. «A menos que quieras morir en tu propia cocina por ser demasiado arrogante para escuchar. Tú decides». La boca de Roman se movió sin emitir sonido alguno durante un momento. Luego se dirigió a la puerta, con el arma levantada con la competencia de un hombre que había matado antes, aunque hubieran pasado años desde la última vez que lo había necesitado. Ruby enfundó su propia arma y centró toda su atención en Marco. El jefe de seguridad estaba entrando en estado de shock. Su respiración era rápida y superficial, y su piel había adquirido un tono grisáceo que indicaba pérdida de sangre y daño orgánico. Cuando le apartó la mano del costado, brotó sangre espesa y oscura. «¿Cómo de grave?», preguntó Marco, aunque sus ojos ya conocían la respuesta. «Bastante grave». Las manos de Ruby se movieron hacia su chaleco táctico, soltando el velcro con falta de práctica. «Tengo que verlo. Esto va a doler». Le quitó el chaleco y le cortó la camisa con un cuchillo que había en la encimera. La herida era peor de lo que temía. Una herida de entrada y salida que probablemente le había dañado el hígado o el vaso. La herida de entrada era relativamente pequeña, pero la de salida le había abierto un agujero del tamaño de una pelota de golf en la espalda. La sangre brotaba con cada latido. Demasiada sangre se extendía por las baldosas blancas, formando un charco cada vez mayor. «No puedo». La voz de Marco se estaba apagando. «No siento las piernas». «Quédate conmigo, Marco». Ruby ya se estaba moviendo, cogiendo paños de cocina del cajón y descartando los decorativos para quedarse con los de algodón blanco liso que había debajo. Necesitaba algo absorbente, algo que pudiera colocar en la herida para crear presión desde el interior. Tommy había dejado de respirar hacía 2 minutos y ella sabía que no sobreviviría, pero Marco aún tenía posibilidades si conseguía detener la hemorragia el tiempo suficiente para que llegara la ayuda médica. «Esto va a doler muchísimo», le advirtió, y empezó a introducir las toallas en la herida de salida. Marco gritó y arqueó el cuerpo. Ruby lo sujetó con una mano mientras con la otra rellenaba la cavidad de la herida con metódica eficiencia. La sangre empapó inmediatamente el algodón blanco, tiñéndolo de carmesí y fluyendo sobre sus manos en pulsos calientes. Su delantal, ya salpicado por la violencia anterior, se convirtió en un lienzo de salpicaduras arteriales. «Respira, Marco. Mantente consciente. Necesito que estés consciente». Rellenó con más toallas, buscando el origen de la hemorragia y aplicando presión donde fuera más eficaz. Sus manos desaparecieron en la cavidad de su cuerpo hasta los nudillos, buscando a tientas el vaso sanguíneo dañado. La sangre seguía brotando, mucha sangre. Le cubría las manos por completo, le corría por los antebrazos, empapaba la tela de su uniforme hasta que el delantal blanco quedó más rojo que blanco. Parecía una carnicera, como algo salido de una película de terror, con los brazos carmesí hasta los codos, pero sus manos estaban firmes. «Dios mío». Roman respiraba desde su posición junto a la puerta, observando a la criada realizar una cirugía de campo de batalla en el suelo de su cocina. «Dios mío, ¿quién eres?». Ruby no respondió. Lo había encontrado, un desgarro en lo que parecía ser la arteria esplénica. Aplicó presión directa, sujetándolo mientras con la otra mano rellenaba la herida con más material. Marco había dejado de gritar, con la mandíbula apretada y los dientes rechinando con tanta fuerza que ella podía oírlos. «Quédate conmigo», repitió ahora en voz más baja. «Lo estás haciendo bien. Solo quédate conmigo». El fuego de cobertura exterior había cesado.
Eso era muy bueno o muy malo. La conciencia táctica de Ruby le gritaba que se moviera, que tomara una posición defensiva, pero no podía soltar la arteria de Marco. Si soltaba la presión ahora, se desangraría en menos de un minuto. Estaba comprometida. La puerta de la cocina explotó hacia adentro por segunda vez. La cerradura cedió bajo una bota. Roman disparó 2 veces al azar y Ruby oyó a alguien gruñir y caer hacia atrás. Pero habría más. Siempre había más. Roman, recarga. Podía oír el cerrojo de su Glock. Liberación del cargador. Déjalo caer. Cargador nuevo del chaleco de Marco. Mételo dentro. Hay que reconocer que Roman se movió sin dudar, encontrando los cargadores de repuesto al tacto. Fuera lo que fuera, era un superviviente. Afuera, un nuevo sonido atravesó el caos. Rotores más profundos, turbinas de grado militar. La verdadera caballería había llegado, pero aún estaban en el lado equivocado de los 30 segundos y una cocina llena de asesinos. Las manos de Ruby permanecieron enterradas en la herida de Marco, manteniendo su vida dentro de él a través de la presión y la pura voluntad. Su delantal blanco era ahora un testimonio de la violencia que había estado ocultando tras la sumisión y el silencio. La sangre seguía fluyendo, cálida e incesante, y Ruby seguía trabajando, porque eso era lo que hacían los operadores. Seguían trabajando hasta que el trabajo estaba hecho o morían. Los Blackhawks llegaron bajos y rápidos, su aproximación enmascarada por el terreno hasta que estuvieron prácticamente sobre la finca. Roman los oyó primero como una profunda vibración que hizo que los cristales que quedaban en los armarios traquetearan, y luego como un rugido atronador que ahogó incluso los disparos del exterior. «Han traído helicópteros», dijo, con la voz ligeramente quebrada. El hombre que había sobrevivido 2 décadas en el mundo del crimen, siendo más inteligente y más despiadado que todos los demás, se enfrentaba por fin a algo más grande que su imperio. «Han traído helicópteros militares para matarme». Ruby no le corrigió. Sus manos seguían dentro de Marco, manteniendo la presión sobre la arteria, mientras su mente calculaba ángulos y tiempos de respuesta. 2 Blackhawks, a juzgar por las señales del rotor. La carga estándar de inserción sería de 12 operadores en total contra los 6 sicarios del cártel que quedaban. Las cuentas estaban a punto de cambiar drásticamente, pero Roman no sabía que estaban allí por ella. El primer helicóptero sobrevoló la mansión con un estruendo tan fuerte que la corriente descendente sacudió las persianas rotas. Ruby podía oír la inserción de la cuerda rápida, el sonido metálico de los operadores deslizándose por la cuerda trenzada, las botas golpeando el suelo en rápida sucesión. Profesional, eficiente, hermoso. «Somos Roman», dijo con tono seco. «Estamos completamente...». Los federales por fin. Los disparos que estallaron en el exterior no eran el intercambio esporádico de un tiroteo. Era una masacre con música. Las armas silenciadas hacían un ruido parecido al de las grapadoras industriales. Tos metálicas agudas que puntuaban los gritos y el ruido de los cuerpos al golpear el pavimento. Ruby contó el ritmo. Los equipos de fuego coordinados atacando objetivos con campos de fuego superpuestos. Los contratistas del cártel habían entrado en una picadora de carne manejada por personas que habían perfeccionado el arte del combate cuerpo a cuerpo en lugares como Fallujah y Abbottabad. El cielo había durado unos 20 segundos. Luego, el silencio solo se rompió por los rotores en ralentí y alguien gritando órdenes tácticas en inglés. «Despejado a la izquierda. 2 abatidos. Nos desplazamos al jardín sur. Contacto». Un tirador se retira hacia la casa principal. Una breve ráfaga de fuego silenciado. Luego, amenaza neutralizada. Roman miraba fijamente la puerta. Su Glock robada estaba levantada, pero temblaba ligeramente. Había construido su imperio sobre la violencia. Pero esta era un tipo de violencia diferente. Clínica, eficiente, abrumadora. El tipo de violencia que empleaban las naciones cuando querían borrar problemas. «Están despejando el terreno», dijo Ruby en voz baja, sin dejar de presionar la herida de Marco. El jefe de seguridad había perdido el conocimiento hacía unos 30 segundos, pero aún sentía su pulso bajo los dedos. Débil, pero ahí estaba. «Llegarán pronto». «¿Quiénes?». Roman se volvió para mirarla, y por primera vez desde que lo conocía, vio auténtico miedo en sus ojos. «¿Quién trae a los Navy SEALs a un golpe de la mafia?». Ruby no respondió. Estaba escuchando las conversaciones tácticas que se acercaban.
los operadores moviéndose por la mansión con precisión metódica. Estarían revisando cada habitación, eliminando amenazas, estableciendo la seguridad. Procedimiento operativo estándar para una extracción de alto valor en un entorno hostil. La pregunta era si Roman seguiría respirando cuando entraran en la cocina. Entrada de la cocina por el lado norte. Una voz llamó desde algún lugar cercano, leyendo señales de calor en el interior. Múltiples cuerpos, al menos uno todavía móvil, entendido. Nos acercamos con precaución. Podría ser hostil. El dedo de Roman se tensó sobre el gatillo, su instinto de supervivencia luchando con su sentido táctico. Si entran por esa puerta, morirás. La voz de Ruby cortó su pánico con absoluta certeza. Eres bueno, Roman. Quizás incluso excelente para los estándares de la mafia. Pero esos hombres de fuera se comen a gente como tú para desayunar en países cuyos nombres ni siquiera sabes pronunciar. Si les apuntas con esa arma, estarás muerto antes de apretar el gatillo. Entonces, ¿qué hago? Espera, dijo Ruby, y deja que yo me encargue de esto. Ahora podía oírlos, botas sobre baldosas, el ligero crujir del equipo táctico, múltiples operadores moviéndose en sincronizado silencio. La puerta seguía parcialmente bloqueada por los cadáveres de los hombres del cártel que Ruby había matado, pero eso solo los retrasaría unos 3 segundos. Entrando, anunció una voz, armas preparadas, posibles bajas civiles. La puerta se abrió de par en par y 3 siluetas la atravesaron como oscuridad líquida. Equipo táctico completamente negro, armas con silenciador, visores nocturnos montados pero levantados. Entraron en la cocina con la precisión coordinada de personas que habían entrenado juntas durante miles de horas, cada uno cubriendo un sector diferente, sus movimientos un ballet mortal. El arma del operador principal barrió a Roman, luego a Marco, y luego se fijó en Ruby. Ella estaba arrodillada en un charco de sangre, su delantal blanco empapado de carmesí, sus manos hundidas en la cavidad torácica de un hombre moribundo. Parecía una pesadilla, como algo salido de una película de terror, iluminada por las luces parpadeantes del techo de la cocina. Pero no estaba buscando un arma. Sus manos estaban ocupadas con la importante tarea de mantener vivo a un hombre. La postura del operador cambió ligeramente. No reconoció su rostro, sino lo que estaba haciendo. Primeros auxilios de combate, atención traumatológica, el lenguaje universal de las personas que han visto demasiada muerte. Despejado, dijo, bajando ligeramente su arma. Civiles prestando asistencia médica, uno en estado crítico, otro ambulatorio. Sus ojos recorrieron los cadáveres de los contratistas del cártel. Enemigos abatidos. Parece que los ocupantes se defendieron. Los otros 2 operadores pasaron junto a él, asegurando las otras entradas de la cocina, profesionales y meticulosos. El jefe del equipo se acercó, con su arma ahora apuntando al suelo, sus ojos absorbiendo la escena con la precisión analítica de alguien que lee un informe táctico posterior a la acción. Observó la posición de los cuerpos, los casquillos vacíos, la precisión quirúrgica del disparo en la cabeza de Ruby. Luego miró a Ruby, la miró de verdad, y ella vio el momento en que la reconoció. No por su rostro, que no significaba nada para él, sino por otra cosa. La forma en que se había colocado, la eficacia táctica de los disparos mortales, la intervención médica profesional, todos los pequeños detalles que delataban el entrenamiento militar a alguien que sabía qué buscar. «Mamá», dijo con cuidado, cambiando su tono de comandante táctico a algo parecido a la reverencia. «¿Estás herida?» «La sangre no es mía», respondió Ruby, con la voz aún cargada de la falsa timidez de su tapadera, pero desgastándose por los bordes. «Este hombre necesita una evacuación inmediata. Daño en la arteria esplénica, hemorragia masiva. Le estoy aplicando presión, pero ha perdido demasiada sangre». El jefe del equipo pulsó su radio. «Evacuación médica a mi posición. Prioridad 1, traumatismo crítico». Hizo una pausa y luego añadió, «Y que alguien traiga al inquilino de la izquierda ahora mismo». Roman miraba fijamente a Ruby y a los operadores como si hubiera caído en una dimensión alternativa. «¿Qué? ¿Qué está pasando?». Nadie le respondió, porque la verdadera pregunta no era qué estaba pasando, era quién era realmente Ruby Rain, y la respuesta estaba a punto de entrar por la puerta. El inquilino de la izquierda entró en la cocina como lo hacen los depredadores alfa, con absoluta confianza y sin vacilar. Era más alto que los demás, con los hombros más anchos,
con el tipo de presencia que hacía que todos los presentes en la sala recalibraran su evaluación de la amenaza. Su equipo táctico era idéntico al de su equipo, pero lo llevaba como una segunda piel, como alguien que había pasado más tiempo en zonas de combate que en la civilización. Roman lo vio e inmediatamente levantó las manos. La Glock colgaba de un dedo por el guardamonte en señal universal de rendición. La arrogancia criminal que había mantenido finalmente se derrumbó bajo el peso de la violencia profesional. Era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo había perdido. «No estoy armado», dijo Roman rápidamente. «Estoy cooperando. Lo que quieran, yo...» El inquilino de la izquierda pasó junto a él como si no existiera. No pasó junto a él con reconocimiento, ni con conciencia táctica, sino con el completo desprecio de alguien que sortea los muebles. Roman Kurara, el hombre que controlaba la mitad de la infraestructura criminal del Estado, el hombre al que las agencias federales llevaban 15 años intentando derribar, bien podría haber sido papel pintado. La atención del teniente estaba fija en la figura empapada de sangre que yacía arrodillada en el suelo de la cocina. Las manos de Ruby seguían hundidas en la cavidad torácica de Marco, con los brazos manchados de sangre hasta los codos, y el delantal blanco convertido en un lienzo salpicado de sangre que habría encajado perfectamente en una sala de urgencias. Se le había soltado el moño y tenía mechones de pelo pegados a la cara por el sudor y las salpicaduras de sangre. Parecía como si hubiera luchado en el infierno. Era exactamente lo que era. El teniente se detuvo a 1 metro de ella y se puso firme. Levantó la mano derecha en un saludo tan nítido y preciso que podría haber salido de un desfile militar. El gesto resultaba incongruente en la cocina destrozada, rodeada de cadáveres y con olor a pólvora y sangre. «Mamá». Su voz transmitía el tipo de respeto que se reserva a los generales y a los galardonados con la medalla de honor. «La extracción está lista. La orden es suya». La cocina quedó en absoluto silencio. Ruby no levantó la vista inmediatamente. Estaba ajustando su agarre en la arteria de Marco, asegurándose de que se mantuviera la presión, de que el taponamiento aguantara cuando transfiriera los cuidados. Pero cuando finalmente levantó los ojos para mirar a los inquilinos de la izquierda, algo fundamental cambió en su porte. La sumisa criada desapareció. Lo que la sustituyó era algo que Roman nunca había visto antes. Una guerrera tan bautizada en la violencia que se había convertido en su segundo idioma. Sus ojos eran fríos, analíticos, y reflejaban el peso de las decisiones que habían dado forma a la geopolítica y acabado con cientos de vidas. «Evaluación de bajas», dijo Ruby, y su voz había bajado media octava, despojándose de la timidez como una serpiente se despoja de la piel. Ahora era una voz de mando, del tipo que esperaba un cumplimiento inmediato y lo obtenía. «Cocina segura, mamá. Perímetro de la finca cerrado. 6 enemigos muertos. Ninguna baja amiga». El inquilino de la izquierda mantuvo el saludo, esperando su reconocimiento. 2 Black Hawks en la estación, equipo médico completo en el helicóptero también. «Tenemos un corredor de extracción limpio, pero se está degradando. La policía local está a 7 minutos». Ruby asintió una vez, procesando la situación táctica con la rapidez de alguien que había comandado operaciones en múltiples teatros de operaciones. Sus manos comenzaron el delicado proceso de transferir los cuidados, guiando a uno de los médicos que había aparecido en la puerta a través de los puntos de presión exactos, el ángulo del vendaje y el precario equilibrio que mantenía a Marco con vida. «Este hombre es una prioridad médica», dijo. «Compromiso de la arteria esplénica, pérdida de aproximadamente 2 litros de sangre, muestra signos de shock hipoglucémico. Subirá al helicóptero 2 con el equipo de traumatología y llegará allí ahora mismo». «Sí, señora». El médico tomó el relevo con fluidez, sustituyendo las manos de Ruby con eficiencia profesional. Ruby se puso de pie, separando sus manos empapadas de sangre del cuerpo de Marco. Bajó la mirada hacia su uniforme de sirvienta destrozado, el delantal más rojo que blanco, los brazos manchados de sangre seca. Por un momento, algo se reflejó en su rostro, quizás arrepentimiento o simplemente agotamiento. Luego devolvió el saludo al teniente con la misma precisión. «Descansa, teniente». Bajó la mano y se limpió las palmas en lo que quedaba de su delantal, un gesto inútil que solo sirvió para esparcir la sangre. «Informe de situación sobre el objetivo principal. El paquete está a salvo, mamá».
Los documentos estaban exactamente donde indicaste. La oficina de la finca está detrás del panel falso. Tenemos 6 pestañas de registros financieros, registros de comunicaciones y pruebas suficientes para desmantelar 3 redes de tráfico e implicar a 14 funcionarios en activo. Se permitió esbozar una leve sonrisa. Buen trabajo, comandante. Comandante, la palabra quedó suspendida en el aire como una granada con la anilla quitada. Roman seguía con las manos en alto, pero su rostro había pasado de la confusión a una mezcla de conmoción y horror existencial. Miró fijamente a Ruby, a la comandante Rain, como si ella acabara de revelar que era una especie completamente diferente. Tú, su voz sonó estrangulada. Estuviste aquí durante 18 meses. 18 meses en mi casa, sirviéndome la cena, limpiando mis suelos. Te traté como a una sirvienta. Ruby lo miró a los ojos, y no había calidez en ellos, ni perdón. Sí, lo hiciste, y yo te dejé porque eso es lo que significa una tapadera profunda, Roman. Significa soportar cualquier cosa que mantenga intacta la misión. Hizo una pausa. Significa verte traficar con niños y mujeres, escucharte ordenar asesinatos, servirte vino mientras planeabas operaciones que destruían vidas y documentar cada una de tus palabras. El color se desvaneció del rostro de Roman cuando finalmente comprendió el alcance total de su situación. Esto no era una redada, ni siquiera era un arresto. Era la conclusión de una operación de inteligencia que se había estado llevando a cabo bajo su techo durante 1 año y medio, dirigida por alguien tan por encima de su categoría que casi resultaba gracioso. Casi. El ataque de Brata no fue aleatorio, ¿verdad? La voz de Roman sonaba hueca. Sabías que iban a venir. Tú me utilizaste como cebo. El cártel de hierro, corrigió Ruby, y yo no sabía que iban a venir esta noche. Fue una coincidencia desafortunada. Sin embargo, ella miró los cadáveres de los atacantes que había matado. Eso aceleró considerablemente mi calendario de extracción. El teniente carraspeó. Mamá, deberíamos irnos. La policía local se está acercando, y aunque tenemos autoridad jurisdiccional, prefiero evitar el papeleo. Ruby asintió y miró a Roman por última vez. Él seguía allí de pie, con las manos en alto. Un hombre cuya realidad se había desmoronado en cuestión de 20 minutos. Su imperio estaba a punto de caer, no por culpa de bandas rivales o fiscales federales, sino por culpa de la mujer callada que había limpiado sus baños. Por si sirve de algo, dijo Ruby, con voz más suave, casi humana de nuevo. Marco es un buen hombre. No se merece lo que le has hecho. Espero que lo consiga. Luego se volvió hacia el teniente. Vámonos a casa. Caminó hacia la puerta y los operadores se apartaron para dejarla pasar como si fueran agua, con las armas bajadas y una postura respetuosa. La comandante Ruby Rain, todavía con el uniforme de sirvienta y cubierta de sangre, atravesó con la cabeza alta los escombros de la cocina de Roman Curara. Detrás de ella, Roman finalmente bajó las manos. Había construido un imperio sabiendo a quién temer. Acababa de descubrir que había estado viviendo con una leyenda y tratándola como si fuera un mueble. Ruby atravesó la puerta de la cocina y entró en el gran vestíbulo. Y con cada paso, la transformación se hizo más completa. La postura encorvada y arrepentida se enderezó hasta adoptar un porte militar. Los ojos bajos se levantaron para barrer el panorama táctico con una evaluación depredadora. Para cuando llegó al centro del mármol salpicado de sangre que había fregado esa mañana, Ruby Rain, la criada, había dejado de existir por completo. La comandante Rain había tomado el campo. Teniente, necesito una disposición completa de los hostiles restantes. Su voz resonó en el vestíbulo con el tipo de autoridad que no pedía obediencia. La daba por sentada, y que alguien me traiga un arma que no esté vacía. Uno de los sellos sacó inmediatamente una carabina M4 compacta y la revisó antes de entregársela. Ruby la aceptó con la familiaridad casual de alguien que había llevado armas similares por una docena de países, y sus manos revisaron automáticamente las funciones. 2 enemigos restantes confirmados, informó el teniente, sacando una tableta que mostraba imágenes térmicas de los sensores del Black Hawk. Ambos se han retirado al ala este, segundo piso. Se han atrincherado y cubren la escalera principal. Buena posición. Pueden defender ese pasillo indefinidamente contra un asalto frontal.
Ruby estudió la pantalla durante 3 segundos. Su mente superpuso sus 18 meses de conocimiento doméstico a la situación táctica. Conocía todas las habitaciones de la mansión, todos los pasillos, todas las entradas de servicio y los pasadizos secretos que probablemente los propios guardias de Roman habían olvidado que existían. Están en la galería, dijo. Roman guarda allí su colección de arte, paredes reforzadas, puntos de entrada limitados. Probablemente piensen que es defendible. Miró al teniente. No lo es. Hay un ascensor de servicio detrás de la despensa oeste que da directamente al almacén de la galería. No lo vigilarán. ¿Cómo lo sabes? El teniente se contuvo y por supuesto ella lo sabía. Probablemente había limpiado ese ascensor 100 veces. Un movimiento en la escalera principal llamó la atención de Ruby. 3 de los guardias supervivientes de Roman bajaban con las armas desenfundadas, con la cara que reflejaba la confusión de unos hombres que habían visto cómo su mundo seguro se desmoronaba. El guardia al mando, Vincent, que había hecho bromas groseras sobre el aspecto de Ruby y que una vez había dado una patada a su cubo de fregar por diversión, se detuvo en seco cuando vio los precintos. «Soltad las armas». Vincent levantó el rifle y apuntó al operador más cercano. Agentes federales o no, esto es propiedad privada, y desarme. La orden de Ruby resonó en el aire como un latigazo. Vincent giró la cabeza hacia el agua, con los ojos muy abiertos, tratando de conciliar la sangre empapada con la mujer que daba órdenes a los Navy SEALs. Su rifle tembló, con la incertidumbre reflejada en su rostro. «Ruby, ¿qué diablos es eso de desarme, Vincent?» La voz de Ruby se volvió fría y letal. «Tienes 2 opciones ahora mismo. Puedes bajar el arma y seguir mis órdenes, o puedes descubrir lo que pasa cuando le apuntas con un rifle a un equipo SEAL. Spoiler. Termina con tu madre recibiendo una bandera doblada». La certeza casual en su voz, la confianza absoluta en que podía respaldar esa amenaza, hizo que los instintos de supervivencia de Vincent se impusieran a su confusión. Bajó el rifle. Hombre inteligente. Ruby volvió a centrar su atención en la situación táctica, con la mente ya 3 movimientos por delante. «Vincent, tienes a 2 hostiles acorralados en la galería del ala este. ¿Cuántos guardias más tienes disponibles?» 3, quizá 4. Vincent parecía tener el cerebro en cortocircuito. «Ruby, no lo entiendo. No tienes que entenderlo. Tienes que seguir órdenes». Ruby señaló al inquilino de la izquierda. «Este es el teniente Morrison. Vas a coordinarte con él. Utiliza tu conocimiento de los sistemas de seguridad de la finca en nuestro beneficio. ¿Puedes acceder a los controles ambientales de la galería desde aquí?» Vincent asintió en silencio. «Sí, todo el sistema funciona a través de la oficina principal de seguridad». «Bien, teniente. Quiero fuego de cobertura en esa escalera. Lo suficiente para mantenerlos inmovilizados, pero no tanto como para desesperarlos. Vincent, vas a apagar las luces del ala este y llenar el sistema de climatización de humo. Vamos a hacerles creer que entramos por delante, mientras que en realidad les atacaremos por detrás». Ella ya se estaba moviendo, dirigiéndose hacia el pasillo oeste. «El M4 en posición baja y lista. Cogeré a 2 operadores y usaré la ruta de servicio. Danos 90 segundos para ponernos en posición y luego empieza tu distracción, mamá». La voz del teniente denotaba preocupación. «Con todo respeto, llevas 18 meses infiltrada. Quizá deberías dejar que el equipo se encargue de la incursión mientras tú coordinas desde atrás». Ruby se detuvo y lo miró. La expresión de su rostro no era de enfado. Era la tolerancia paciente de un profesor que corrige a un alumno que debería saberlo mejor. «Teniente Morrison, ¿cuántas bajas confirmadas tienes?» «Mamá, no creo que eso me haga gracia». Morrison se enderezó ligeramente. 37 confirmadas, mamá. La sonrisa de Ruby era fría. «Dejé de contar a las 200. Ahora elige a 2 de tus mejores hombres e intenta seguirme el ritmo». No esperó una respuesta. Ya se movía por la mansión con la confianza de alguien que conocía cada sombra y cada rincón. 2 sellos la seguían, hombres más jóvenes con la eficiencia hambrienta de operadores que aún estaban construyendo su reputación. Detrás de ellos, Vincent finalmente recuperó la voz. «¿Qué acaba de pasar?» Eso dijo Morrison, observando cómo el comandante Rain desaparecía por el pasillo de los sirvientes. «Así es como se ve un operador de verdad. Ahora consígueme esas luces».
Ruby se movía por los estrechos pasillos de servicio con fluida elegancia, el M4 siguiendo sus ojos, su respiración controlada. Los dos operadores detrás de ella mantenían una distancia táctica perfecta, pero ella podía sentir su evaluación, observando para ver si la comandante de escritorio aún podía moverse como una tiradora. Ella se lo demostraría. El ascensor de servicio subió en silencio, pero su mecanismo se mantenía con la misma meticulosa atención al detalle que había caracterizado toda su tapadera. Cuando se detuvo en el segundo piso, Ruby levantó el puño cerrado, la señal universal para detenerse. A través de la pared, amortiguado por capas de yeso y aislamiento, podía oír a los dos enemigos. Hablaban en ruso, con voces tensas, pero seguras. Creían que estaban a salvo. Creían que lo difícil ya había pasado. Estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando se atacaba a un comandante de operaciones que Ruby Rain había pasado 18 meses construyendo. Las luces de toda la mansión se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. Un momento después, el humo comenzó a silbar a través de los conductos de ventilación. Ruby sonrió en la oscuridad. Brecha en 10, susurró. Rápido y limpio, sin supervivientes, porque eso es lo que hacían las leyendas. Terminaban el trabajo. Te lo recuerdo de nuevo. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, te lo estás perdiendo. Los dos enemigos de la galería murieron rápida y silenciosamente, su confianza destrozada junto con la carga explosiva de Ruby. Despejó la sala con precisión mecánica, disparando 2 veces a ambos objetivos antes de que pudieran pasar de la posición defensiva al ataque. Los sellos detrás de ella apenas tuvieron tiempo de adquirir objetivos antes de que todo acabara. «Despejado», anunció Ruby, ya en movimiento hacia la entrada principal de la galería. A través del humo y la oscuridad, podía oír al equipo de Morrison avanzando por la escalera principal. La distracción había cumplido su propósito. Pero el sentido táctico de Ruby, perfeccionado en una docena de zonas de guerra e innumerables operaciones, le gritaba que algo iba mal. Pulsó la radio que le había quitado a uno de los operadores. «Morrison, situación de la seguridad perimetral. Todo bajo control, mamá. No se mueve nada en las térmicas. Excepto, hizo una pausa y Ruby notó el cambio en su voz. Olvida eso. Una sola señal térmica se aproxima a pie a la puerta principal. Postura segura, no se ve ningún arma. Ruby ya estaba corriendo, con sus botas silenciosas sobre la alfombra que había aspirado innumerables veces. Sabía lo que era. Lo había visto antes en Mogadiscio, en Ramadán, en media docena de ciudades cuyos nombres aún eran secretos. El asalto táctico había fracasado, lo que significaba que el cártel estaba pasando a su plan de contingencia, la decapitación. Enviarían a su mejor hombre, el operador que valía por 10 soldados normales, y le dejarían terminar el trabajo personalmente. Llegó a la escalera principal a toda velocidad, subiendo los escalones de 3 en 3, con el M4 colgado a la espalda, porque sabía cómo acabaría todo. El gran vestíbulo se abrió ante ella. 2 pisos de mármol y cristal que representaban todo lo que Roman Curara creía que le hacía poderoso. Ruby había pulido cada centímetro. Lo había hecho brillar como un templo al exceso criminal. Ahora iba a pintarlo de rojo. Las puertas principales estaban abiertas, arrancadas de sus bisagras por las cargas explosivas utilizadas anteriormente. A través de ellas caminaba un hombre que se movía como la violencia personificada. Era alto, de hombros anchos, y vestía ropa de civil que no lograba ocultar del todo el equipo táctico que llevaba debajo. Pero eran sus ojos los que revelaban la verdadera historia. Lisos, sin emoción, los ojos de alguien que había hecho esto tantas veces que se había convertido en una rutina. Vio a Ruby y sonrió. La famosa comandante Rain. Su inglés tenía un fuerte acento chechin. «Dijeron que estabas aquí escondida como un ratón». Les dije, «No, el espectro no se esconde. Caza». Extendió los brazos, en un gesto de burlona bienvenida. «Así que enviamos lobos para encontrar al lobo, y aquí estás». Ruby bajó los últimos escalones lentamente, con las manos visibles y vacías. Detrás de ella podía oír a los sellos tomando posiciones, pero levantó una mano en un gesto que significaba «esperad». Esto era cosa suya. «¿Tienes nombre?», preguntó Ruby, con voz conversacional mientras caminaba por el mármol que había fregado con las manos y las rodillas. «Dmitry Bulov», dijo con orgullo.
antiguo miembro del grupo Alfa de Spetsnaz. 16 años luchando contra los perros de la OTAN en lugares que vosotros, los estadounidenses, fingís que no existen. Su sonrisa se amplió. He oído historias sobre ti, Kandahar, el refugio seguro en Karach, lo que hiciste en Bielorrusia que hizo que hombres adultos se despertaran gritando. Entonces, ¿sabes cómo termina esto? Uno de nosotros morirá esta noche. Las manos de Dmitry se movieron a los lados, adoptando una postura de lucha que delataba su entrenamiento en sistema y su aplicación en el mundo real. Pero creo que tal vez tu reputación es mayor que la realidad. Quizás solo seas una mujer disfrazada de soldado. Ruby se detuvo a 4,5 metros de él, con el lenguaje corporal relajado, pero el peso equilibrado. Última oportunidad para marcharte, Dmitry. Yo no me marcho, yo tampoco. Dmitry se movió primero, acortando la distancia con la velocidad explosiva de un luchador entrenado. Su combinación inicial fue de libro, golpes fluidos diseñados para abrumar con una presión constante y ángulos impredecibles. Era bueno, quizá incluso excelente según los estándares convencionales, pero Ruby Rain no había sobrevivido en los peores lugares del mundo siendo convencional. Esquivó su primer golpe por milímetros, redirigió el segundo con un sutil desvío de muñeca que utilizó su impulso en su contra, y cuando él se lanzó a por un tercero, un golpe de codo potencialmente devastador, ella ya estaba dentro de su guardia. El entorno contó la historia de lo que sucedió a continuación. Ruby había pasado 18 meses aprendiendo cada superficie, cada ángulo, cada arma potencial de esta mansión. Sabía la altura exacta de la ornamentada mesa auxiliar a su izquierda. Sabía que la horrible escultura de bronce de Roman tenía el peso preciso para servir de punto de apoyo. Utilizó el impulso hacia adelante de Dmitry para empujarlo hacia atrás contra la mesa. Su rodilla se dobló contra el borde duro, sin romperse, pero comprometida. La escultura se desprendió de su pedestal en sus manos, convirtiéndose en 5,5 kilogramos de exceso de arte nouveau que ella lanzó en un arco cerrado que terminó en la sien de Dmitry. El ruso levantó el brazo a tiempo para bloquearlo parcialmente, pero el impacto aún lo hizo tambalear. Ruby no le dio tiempo para recuperarse. Dejó caer la escultura y pasó al combate cuerpo a cuerpo. Sus golpes apuntaban a las articulaciones y los grupos nerviosos con precisión quirúrgica. Dmitry era duro. Eso había que reconocerlo. Absorbió un castigo que habría derribado a la mayoría de los hombres y siguió luchando. Su entrenamiento y experiencia lo mantenían peligroso incluso cuando la sangre brotaba de una herida sobre su ojo. Pero Ruby había estado luchando contra hombres como él desde antes de que él se alistara. Había sobrevivido en Kandahar por ser más rápida, más inteligente y más dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganar. No intentaba vencerlo en una lucha justa, intentaba acabar con él. La oportunidad se presentó cuando Dmitry lanzó un desesperado gancho, inclinando demasiado el peso hacia adelante. Ruby se agachó, se colocó dentro de su guardia y le clavó el codo en las costillas flotantes con suficiente fuerza como para romperle el hueso. Él jadeó, y su cuerpo lo traicionó durante una fracción de segundo. Eso fue todo lo que ella necesitó. La mano de Ruby encontró el cuchillo enfundado en la parte baja de la espalda de Dmitry, su propia arma, lo que hacía que fuera justicia poética. Lo sacó con un movimiento fluido y lo clavó hacia arriba entre sus costillas en el ángulo preciso para alcanzar su corazón. Los ojos de Dmitry se abrieron como platos y la sorpresa sustituyó a la confianza profesional. Intentó hablar, pero en lugar de palabras, la sangre brotó de sus labios. «Eres bueno», dijo Ruby en voz baja, sosteniendo su peso mientras se derrumbaba. «Ah, pero ser bueno no es suficiente cuando se caza leyendas». Lo dejó caer sobre el suelo de mármol, el mismo suelo que había limpiado cientos de veces, ahora manchado con la sangre del hombre enviado para matarla. Alrededor del vestíbulo, los guardias mantuvieron sus posiciones, con las armas preparadas, pero innecesarias. La pelea había durado unos 20 segundos. Ruby se enderezó, limpió la hoja en su delantal arruinado y la dejó caer junto al cuerpo de Dmitry. Levantó la vista hacia Morrison, que la miraba con algo parecido al asombro. «El estado es claro», dijo, con la respiración apenas acelerada. «Llevemos a Marco a la enfermería y preparémonos para la extracción. Hemos terminado aquí». Morrison asintió lentamente. «Mamá, eso es lo que se gana con 18 meses fregando suelos».
Ruby le interrumpió. Un conocimiento completo de tu entorno y una actitud realmente mala hacia las personas que subestiman la ayuda. Pasó junto al cuerpo de Dimitri sin mirarlo 2 veces y se dirigió a la cocina, donde estaban estabilizando a Marco. Detrás de ella, el gran vestíbulo de la finca Curara era testimonio de la verdad que Roman había descubierto demasiado tarde. El arma más peligrosa en cualquier habitación no es la pistola ni el cuchillo, es la persona que todos pasan por alto. El humo se estaba disipando cuando Ruby volvió a atravesar la cocina por última vez. Los médicos habían estabilizado a Marco en una camilla, con vías intravenosas, sus signos vitales débiles pero presentes. Probablemente sobreviviría. Esa idea le produjo más satisfacción de la que debería. Había sido cómplice del imperio de Roman, había hecho la vista gorda ante horrores que la perseguirían durante años, pero también había sido amable con ella en pequeños detalles, un gesto de reconocimiento, un silencioso gracias, cuando le llevaba café durante las largas noches. En este negocio, aprendías a apreciar las pequeñas misericordias. Roman seguía en la cocina, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la nevera industrial, con el aspecto de un hombre que había visto cómo todo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Su caro traje estaba destrozado, rasgado y manchado con los restos de la violencia. Le temblaban ligeramente las manos, por el bajón de adrenalina, probablemente mezclado con el trauma psicológico de darse cuenta de que había estado viviendo con un depredador durante 18 meses. Ruby pasó junto a él hacia la encimera, donde la cena formal de la noche aún estaba a medio terminar, un absurdo monumento a la normalidad que había existido apenas una hora antes. Entre los platos esparcidos y las copas de vino volcadas, Aishi encontró lo que buscaba, una de las preciadas servilletas de seda de Román, importadas de Milán, con sus iniciales bordadas en hilo dorado. Una vez le gritó durante 20 minutos porque había usado una para limpiar un pequeño derrame de vino. La recogió con las manos empapadas de sangre, que manchó inmediatamente la impoluta seda blanca. Roman la observó, con la mirada fija en la deliberada profanación de algo que él valoraba. «Es tuya», concluyó Ruby, limpiándose bien las manos y frotando la sangre en la costosa tela con metódica precisión. «Lo sé. He lavado como un centenar de ellas». Dejó caer la servilleta arruinada sobre la encimera. «Considérela un recuerdo». Los rotores del Black Hawk giraban afuera, el sonido se intensificaba hasta convertirse en ese característico trueno entrecortado que significaba que era hora de partir, y Ruby podía verlo a través de las ventanas destrozadas, una forma oscura contra el cielo nocturno, su transporte a casa después de los 18 meses más largos de su carrera. Morrison apareció en la puerta. «Señora, los pájaros están listos. Tenemos que despegar antes de que llegue la policía local. El enlace federal ya está interfiriendo, pero se nos acaba el tiempo». Ruby asintió y luego se detuvo. Había algo inconcluso aquí, alguna necesidad de marcar el final de este capítulo adecuadamente. Se volvió hacia Roman, que se esforzaba por ponerse de pie, apoyándose en la nevera. Él la miró de verdad, quizás por primera vez desde que ella había llegado a su finca. No a la criada, no a la sirvienta, sino a la mujer que había desmantelado su seguridad, le había salvado la vida y había convertido su mansión en un cementerio para las personas que habían venido a matarlo. ¿Quién eres? Su voz era ronca, despojada de su habitual arrogancia. ¿En serio? No, Ruby Rain. Ese no es tu nombre real. ¿Quién eres? Ruby consideró la pregunta, sopesando la seguridad operativa frente al impulso humano de ser conocida, de ser vista. Había pasado 18 meses siendo invisible, 18 meses tragándose su orgullo y su identidad, 18 meses siendo menos de lo que era. Quizás se debía a sí misma la verdad, aunque Roman no la mereciera. Comandante Ruby Rain, Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. Lo dijo en voz baja, sin orgullo ni jactancia, solo exponiendo los hechos. El espectro, si crees en las historias, y antes de que preguntes, sí, Kandahar era real, Karachi era real, Bielorrusia era real, todo era real. El rostro de Roman pasó por varias expresiones antes de quedarse en algo entre el miedo y el respeto a regañadientes. Y lo de la criada, la operación de encubrimiento, 18 meses de documentación, recopilación de información y observación de cómo construías un imperio criminal mientras yo limpiaba tus baños.
Sonrió, pero no había calidez en ella. Tú lo pusiste fácil, sinceramente. Hablabas de todo delante de mí porque realmente no creías que los sirvientes fueran personas de verdad. Los archivos que cogiste, todo. Ruby lo interrumpió. Registros financieros, comunicaciones, detalles operativos, lo suficiente para derribar tu organización y a una docena más. El FBI estará aquí en menos de una hora y tendrán un mapa muy detallado de todos los lugares en los que has estado y de todas las personas a las que has corrompido. Hizo una pausa. Estás acabado, Roman. Él asimiló esto con la aceptación atónita de un hombre que se había quedado sin opciones. ¿Por qué salvarme? Si vas a acabar conmigo de todos modos, ¿por qué no dejar que me maten? Era una pregunta justa. Ruby se había preguntado lo mismo en el momento en que lo había sacado de la línea de fuego del francotirador. Porque no soy una verdugo, dijo finalmente. Y porque tu muerte habría sido demasiado fácil, tendrás que vivir con lo que viene después. Los juicios, los testimonios. Ver cómo todo lo que has construido se desmorona pieza a pieza. Pasarás el resto de tu vida en una prisión federal, sabiendo que la tranquila criada de la que te burlaste es la razón por la que estás allí. Los motores del Black Hawk alcanzaron su máxima potencia y el ruido exigió su atención. Ruby se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y miró atrás una vez más. Por cierto, los códigos nucleares, los que no sabías que tenías en ese envío desde Odessa, también los tenemos. Así que, además de arruinar tu vida y la nuestra, también has ayudado accidentalmente a evitar un posible incidente nuclear. Ella se encogió de hombros. De nada, supongo. La boca de Roman se movió sin emitir sonido alguno, mientras su mente intentaba procesar otra revelación más. Ruby no esperó una respuesta. Atravesó la puerta de la cocina y salió al jardín, con sus botas crujiendo sobre cristales rotos y casquillos de bala. El Black Hawk estaba posado sobre el impecable césped de Roman, sus rotores convirtiendo la hierba cuidadosamente cortada en un caótico torbellino. Los Marines ya habían subido a Marco y la esperaban, profesionales y preparados. Señora, la llamó Roman desde detrás, con voz desesperada y aullante. ¿Quién eres realmente? Ruby se detuvo en la puerta del helicóptero y miró hacia la mansión, hacia las ventanas rotas y las paredes marcadas por las balas, hacia el hombre que estaba de pie en la puerta de su imperio, en ruinas. Sonrió. Solo la empleada, respondió, con una voz apenas audible por encima del ruido de los rotores. Luego subió al Black Hawk, con Morrison justo detrás de ella. El jefe de tripulación cerró la puerta, aislándola de Roman Currara y su mundo. A través de la ventana, podía verlo allí de pie, una pequeña figura que se hacía cada vez más pequeña a medida que el helicóptero despegaba. La finca se alejaba bajo ellos, los jardines que había cuidado, los suelos que había fregado, la mansión donde había sido invisible durante 18 meses. Ruby vio cómo todo se alejaba en la oscuridad, sintiendo que el peso de la operación finalmente se le quitaba de encima. «Buen trabajo, mamá», dijo Morrison por el intercomunicador. 18 meses es mucho tiempo para mantener una tapadera tan profunda. Ruby apoyó la cabeza contra el mamparo y el cansancio finalmente la invadió, ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Era necesario. ¿Valió la pena? Pensó en eso, en los niños cuyas rutas de tráfico habían documentado, en la corrupción que habían expuesto, en los materiales nucleares que habían interceptado. Pensó en el coste, en las partes de sí misma que había tenido que reprimir, en la humillación diaria que había soportado. «Pregúntamelo dentro de unos años», dijo Ruby en voz baja. El Black Hawk viró hacia el este, ascendiendo hacia el cielo nocturno, llevando a la comandante Ruby Rain lejos de los 18 meses más largos de su vida. Abajo podía ver las luces intermitentes de los coches de policía convergiendo en la finca Currara, llegando para encontrar a un señor del crimen y una historia que él nunca podría contar por completo. Porque ¿quién creería que su caída se debía a la mujer callada que le fregaba los suelos? ¿Quién creería que a veces las leyendas se esconden a plena vista, llevando delantales y cubos con fregonas? Ruby cerró los ojos y dejó que la vibración del helicóptero la arrullara hacia algo parecido a la paz. El espectro se iba a casa. Roman se encontraba de pie entre las ruinas de su finca mientras el amanecer se asomaba por el horizonte, pintando la devastación con tonos dorados y carmesí. Los agentes federales pululaban ahora por todas las habitaciones, catalogando pruebas, fotografiando cadáveres,
desmantelando su imperio documento a documento. Había llamado a su abogado. No había servido de nada. En la oficina administrativa, apenas afectada por la violencia que había consumido el resto de la mansión, Roman encontró el archivador donde guardaba los expedientes del personal. Sus manos estaban más firmes ahora. El shock se había convertido en algo más duro, más soportable, y abrió el cajón etiquetado como personal doméstico y lo revisó hasta que lo encontró. Rain Ruby, criada, contratada hace 18 meses. Abrió el expediente. La primera página era su solicitud de empleo, perfectamente mundana, referencias que nunca se había molestado en comprobar, unos antecedentes que parecían anodinos precisamente porque estaban diseñados para hacerlo. Pero a medida que pasaba las páginas, buscando algo, cualquier cosa que le hubiera alertado, los documentos se volvían cada vez más escasos. Luego se interrumpían por completo. Faltaban secciones enteras. Su historial laboral anterior había sido censurado. Su formación académica había sido censurada. Incluso su información de contacto de emergencia había sido tachada con tal minuciosidad que ni siquiera quedaba visible un número de teléfono. La última página era una sola línea estampada con tinta roja. Acceso clasificado no autorizado prohibido. Directiva 5M2240.1 del Departamento de Defensa. Roman la miró fijamente y la última pieza encajó en su sitio. Había estado viviendo con un activo del Departamento de Defensa, y no uno cualquiera, sino uno lo suficientemente importante como para justificar protocolos de clasificación que sustituían a las comprobaciones de antecedentes normales y que podían infiltrarse en su organización con una documentación tan perfecta que había engañado a su jefe de seguridad. Había estado viviendo con una leyenda y la había tratado como si fuera un mueble. Vincent apareció en la puerta, con el rostro demacrado. «Jefe, los federales quieren que nunca se hable de ella». La voz de Roman era tranquila pero firme. La criada, Ruby, fuera cual fuera su verdadero nombre. No volveremos a hablar de ella. Ni a los federales, ni entre nosotros, ni a nadie. ¿Entendido? Vincent asintió lentamente, reconociendo el tono. Y no era ira, era algo mucho más primitivo. Era miedo. Roman cerró el expediente y lo guardó en su chaqueta. Que los agentes federales se quedaran con todo lo demás. Los registros financieros, las comunicaciones, las pruebas de su imperio. Esto se lo quedaría a él. Un recordatorio de que los enemigos más peligrosos eran aquellos que nunca veías venir. Los que sonreían y decían, «Sí, señor», mientras planeaban tu destrucción. Los que limpiaban tus suelos y escuchaban cada palabra. A través de la ventana, Roman pudo ver cómo el último de los Black Hawks desaparecía en el cielo matutino, llevándose consigo al fantasma que había rondado su mansión durante 18 meses. La comandante Ruby Rain, el espectro, solo la empleada. Una semana más tarde, Roman estaba de pie en su estudio, la única habitación que aún no había sido tocada por la incautación federal. Las reparaciones habían sido rápidas, eficientes, borrando por completo las pruebas físicas de aquella noche. Pero algunas cosas no se podían reparar. Miró la esquina donde Ruby solía arrodillarse, fregando los zócalos que él había exigido que estuvieran impecables. Había pasado por ese lugar 1000 veces, sin cruzar la mirada con ella ni una sola vez, sin verla nunca como algo más que una función. El silencio de la habitación ya no era aburrido, estaba cargado de fantasmas. Roman Kurara aprendió por las malas que el silencio no es debilidad. En el mundo de la estrategia táctica, existe un concepto conocido como el hombre gris. El arte de integrarse tan perfectamente que te vuelves invisible. Ruby no sobrevivió porque fuera la más ruidosa de la habitación. Sobrevivió porque era la más observadora. La historia de la criada y el mafioso nos enseña una lección fundamental sobre la conciencia situacional y la humildad. Nunca subestimes a alguien por su posición social. La persona a la que ignoras hoy puede ser la única capaz de salvarte mañana. El verdadero poder no necesita anunciarse, simplemente espera. Roman aún conservaba su patrimonio, aunque los cargos federales probablemente se lo quitarían también. Aún conservaba su reputación, aunque ahora era sinónimo del hombre que había sido infiltrado durante 18 meses por una criada. Pero había perdido a la única persona que le había sido verdaderamente leal. Leal no a él, sino a algo más grande. ¿Merecía la pena el ego?
El rincón vacío no ofrecía ninguna respuesta, solo silencio.